La iglesia de Santa María Tonantzintla es la edificación que hablaremos en este video. Por tradición se sabe que en la época prehispánica, en un cerro del lugar, existía un adoratorio dedicado a la diosa Tonantzin. En su honor se fundó Tonantzintla, que significa el lugar de nuestra madrecita. Según la historia, después de la conquista, los españoles hicieron construir un templo dedicado a la Virgen María, precisamente en ese mismo lugar al que llamaron Santa María Tonantzintla. Inspirada en la capilla del Rosario de Puebla, los constructores eran indígenas que realizaron su propia interpretación, sin olvidar completamente a Tonantzin. Plasmaron sus sentimientos y su propio mundo en figuras de yeso. La iglesia de Santa María Tonantzintla se ubica en la avenida Miguel Hidalgo o San Diego Santa María Tonantzintla, en el 72.828, San Andrés Cholula, Puebla. Su construcción se inició en el siglo XVI, para los finales del siglo XVII. Constaba ya con crucero, cúpula, sacristía y altar mayor. Y fue precisamente por esas fechas que se iniciaron las labores decorativas con estuco. Se consideraban 4 etapas en la construcción del templo que abarcaban del siglo XVI al XIX. La construcción data de 1600 y se considera que el 11 de noviembre de 1933 la iglesia de Santa María Tonantzintla fue declarada como monumento histórico. Poco se conoce de sus dimensiones, sin embargo, se conoce que su orientación es con el frontis hacia el poniente y el ábside hacia el oriente, como es común en el ámbito cristiano, en recuerdo del punto cardinal donde está el lugar santo por excelencia, Jerusalén. En la presentación podemos observar una imagen sobre las divisiones que confirma la iglesia. La fachada del templo está cubierta de azulejos de talavera y se terminó en 1760. Fue reconstruida en 1941 después de un incendio. La cúpula data del año 1600 y el resto de las decoraciones fueron añadidas a lo largo del tiempo. Inspirada en la capilla del Rosario de Puebla, los constructores indígenas hicieron su propia interpretación, sin olvidar completamente a Tonantzin. Plasmaron sus sentimientos y su propio mundo en figuras de yeso que hablan por sí mismas. El estilo de esta iglesia es estilo clásico del barroco indígena o barroco novohispano, consistente de una exuberante decoración con motivos indígenas tales como ángeles con penachos de plumas, con guirnaldas de flores, con atuendos de caballero, águila y con rasgos indígenas, frutas y plantas. Esto se encontraba dirigido principalmente a la religión cristiana. La iglesia de Santa María Tonantzintla era de tipo religioso. Como ya presentamos, se encuentra rodeada por acontecimientos que enmarcan su historia como la de una iglesia destinada a actos religiosos. Su función principal era destinada al servicio religioso. La gran importancia que radica en esta iglesia era que fue el único templo donde los franciscanos que evangelizaron el antiguo México permitieron que los indígenas plasmaran sus inquietudes artísticas y religiosas. Actualmente, el atrio de la iglesia es el lugar de encuentro y centro de celebraciones. La historia narra que hace 500 años un señor de nombre Hernán Cortés, enviado por el rey Carlos I de España, llegó a Mesoamérica. Por azares del destino o afortunados desafortunados encuentros, su camino se perfiló a tierras cholultecas, y a pesar de las malas decisiones tomadas en nuestra ciudad sagrada, no todas las acciones fueron en vano. Gracias a su llegada en Cholula, se vivió y seguimos viviendo un sincretismo religioso que no solo permitió que la religión católica y la prehispánica convivieran, sino que nos ha dejado una rica mezcla de costumbres, tradiciones y un legado multicultural que hacen de Cholula un lugar mágico. En la cultura mexica, Tonantzin era una diosa identificada con la tierra. La palabra Tonantzintla viene del náhuatl y significa lugar de nuestra madrecita. Con la llegada de los españoles se le añadió el nombre de Santa María en honor a la Virgen María. Valoración de la obra. El templo data del siglo XVI y es una clara representación del arte barroco popular que denota el mestizaje. En su nombre también se nota la mezcla de culturas, ya que tiene una parte náhuatl, Tonantzintla, y significa lugar de nuestra madrecita. Santa María Tonantzintla es el tercer templo más visitado de Puebla y el único en el que las creencias religiosas indígenas no sucumbieron a la dominación española. Fue declarada monumento histórico el 11 de noviembre de 1933.
Es el único templo en todo el país en donde las creencias indígenas están plasmadas en la cúpula principal de la capilla. Una tradición que se ha conservado es que las mujeres cuyos pedidos son concedidos se cortan el pelo y lo llevan de manera de ofrenda, por lo que las imágenes de los santos tienen pelucas de pelo natural. La mayor de las festividades son la Asunción de la Virgen y Semana Santa, donde se construye un pabellón en el atrio frente a la fachada de la iglesia, cubierto con ramas de ocote y frutas tropicales. La fiesta principal del pueblo se celebra el 15 de agosto, día en que se celebra la Asunción de María. En esa fecha, dentro de la iglesia, se elabora una alfombra con arena de colores en el cual se representan alabanzas a la Virgen María en su camino al cielo. Actualmente, el pueblo mantiene sus costumbres y tradiciones en torno a la iglesia. La iglesia de Santa María Tonantzintla es una de las más hermosas de la ciudad de Puebla, ya que presentan una gran variedad de decorados increíblemente presentados al ser novohispanos. No hay un solo centímetro que no tenga decorados realizados en madera, estuco o yeso. Los colores mezclados con oro llenan a la vista de las personas al ser satisfechas con el templo. De igual manera, es importante mencionar que esta iglesia conviven dos interpretaciones religiosas, la indígena y la cristiana, traída por los españoles. La iglesia de Santa María Tonantzintla tiene un gran valor para Puebla, pues es el único templo donde los franciscanos permitieron que los indígenas plasmaran sus inquietudes artísticas y religiosas. Según algunas interpretaciones, los indígenas dejaron su esencia de la religión para ellos, pues quisieron representar en la cúpula de la capilla el cielo de Tlaloc, el dios de la lluvia. Esta iglesia es un claro ejemplo de cómo podemos transmitir sentimientos y cuestiones a través del arte. La historia hace que sea posible presenciarlo actualmente. El estilo es impactante y para nada simple, al contrario, esta iglesia está llena de historia, una mezcla española e indígena, representativo de lo que actualmente es México. El templo de Santa María Tonantzintla es una de las iglesias más importantes de Puebla, ya que tiene una gran historia. En ella está plasmada gran parte de la historia y herencia cultural de Puebla, por la manera en que los indígenas detallaron y caracterizaron a esta iglesia por sus conocimientos y por características de su propia religión. Es una iglesia muy bonita y la cual me llama mucho la atención por cada detalle del mismo. La iglesia de Santa María Tonantzintla es un referente de la historia religiosa que se ha ido construyendo en Puebla. La conservación de esta arquitectura nos permite asumir conocimientos de la forma que impactaba la religión en la conquista española hacia los indígenas. Como la iglesia de Santa Tonantzintla podría formar parte de la inspiración de aquellos indígenas que no les permitían expresar sus creencias e ideales hacia sus dioses. Santa María Tonantzintla es un templo muy bonito y muy interesante, que fue creado por los indígenas y que hoy en día tiene una importancia cultural para el estado de Puebla y la historia del arte virreinal, que radica mucho en la originalidad arquitectónica del barroco novohispano, que es un estilo muy decorativo y muy exuberante. Por ejemplo, podemos observar que en la cúpula de la capilla está representado el cielo de Tlaloc, el dios de la lluvia, además de que está llena de caritas de indígenas, de pinturas de flores, plantas y frutos mexicanos.